¿Hércules era un bisexual icon? Pues lo de icon no lo sé, pero bisexual sí que lo era. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate. Que se viene chismecito mitológico de amantes. Como echaba de menos hacer esta introducción. Para los que no lo sepáis, he sido padre, de ahí pues mi ausencia. Y aparte de ser padre, pues también tenía que poner a mi hijo en contexto. No vais a estar vosotros al día con los chismecitos mitológicos y mi hijo no. Hombre, por favor. Pero ahora ya está. ¿Todo ok? Sigamos. Hércules tenía una especie de acompañante / ayudante / paje que se llamaba Hilas y era uno de sus amantes. Se ve que Hilas era hijo de un rey que se llamaba Tiodamante y Hércules pues tuvo un beef con este rey y acabaron muy mal y Hércules pues acabó llevándose a su hijo Hilas y pues lo convirtió en su amante. Claro, era algo que no parecía ser consentido, porque claro, Hilas fue secuestrado. Tampoco se dice si Hilas estaba encantadísimo con estar al lado de Hércules, pero así, con una primera lectura, pues parece que era más una especie de esclavo. A mí me recuerda un poco a la relación entre Zeus y su copero / amante, Ganímedes. ¿Os acordáis que os hablé de él? Si no os acordáis o no lo habéis visto, lo tenéis en mi perfil. Es el primer acuario, Ganímedes. De horóscopo, digo, no de acuario. Me he imaginado de pronto una vitrina con agua y peces dentro. No. Zeus no tenía por amante a una vitrina. Que podría ser, también, dependiendo de si le gustara o no la vitrina. Que ojo, o sea, Zeus se podía enamorar o encaprichar de cualquier ser animado e inanimado también, Es que si Zeus veía una vitrina que dices, hostia, menuda vitrina. Si algún día estás solo en casa y se te rompe un jarrón, claro, eso que dices, oye, estoy en la habitación, estoy solo en casa y he oído como algo se rompía en el comedor. No hay ningún fantasma en tu casa, lo que hay es Zeus. Bueno, vuelvo a Hércules, que me estoy desviando un poco del tema. Bueno, pues eso, que Hércules tenía un amante que se llamaba Hilas y que se lo llevaba a todas partes, pero a todas partes. Y durante su trayecto con los argonautas en busca del vellocino de oro, pues también se lo llevó, pero hubiese preferido no llevárselo. Después de dejar la isla de los Doliones, con prácticamente todos ellos muertos, pues se ve que Hércules, que era el único que remaba en el barco de los argonautas, pues tenía un remo, ¿vale? Que era una secuoya, ¿vale? Pero con forma de remo, pero era enorme. Pues se ve que le estaba dando ahí a muerte y ese remo, pues, se partió. Claro, en principio no tenía por qué pasar nada, porque en el barco también estaban, pues, Calais y Cetes, que eran los Boreadas, ¿no? Hijos de el viento Bóreas. Pero como la noche anterior habían tenido ese problema con una tormenta y ahí, pues, su padre no les había ayudado en nada, pues, al final decidieron parar en una tierra, la más cercana que había allí, para que Hércules fuera pues a por otra secuoya, para hacer otro remo ahí todo guapo. Los que decidieron bajar fueron Hércules, obviamente, y decidió también llevarse con él a Hilas, porque no lo quería dejar ahí solo con los demás, lo quería tener todo el rato vigilado y controlado. Y también se unió a la búsqueda de esta secuoya o árbol así grande, Polifemo, que también estaba allí, era el cuñado de Hércules. Y bueno, pues se adentraron un poco donde estaba la zona más boscosa, ¿no? Y Hércules tuvo la malísima idea de hacer lo típico de, bueno, vamos a separarnos. Claro, es que en esa época, pues al no existir aún el cine, no había esas películas hollywoodienses en las que te enseñan a nunca separarte en un sitio que no conoces. Hércules, que había ido pues para la izquierda mismo, empezó a buscar, estuvo un buen rato y al final encontró no una secuoya, pero sí otro árbol ahí todo grande, mastodóntico, creo que no existe mastodóntico, pero bueno, me lo invento, y lo partió por la mitad y con sus propias manos, que tenía dedos como asteroides, empezó a perfilar ese árbol y en un momento dado, ¿no? Dijo, uy, voy a avisar a los demás que ya tengo yo el árbol, ¿no? El remo. Hilas, Polifemo, ya tengo el árbol, venid. No contestaba nadie. Hércules se quedó así en plan, qué raro. Bueno, se habrán ido muy lejos. Volvió a gritar esta vez más fuerte, ¡Hilas! ¡Polifemo! ¡Ya tengo el árbol! ¡Venid! Y de pronto empezó a escuchar como alguien corría hacia él. Era Polifemo. Y estaba como asustado.
Y claro, Hércules se rayó y le dijo, oye, Polifemo, ¿pasa algo? ¿Te encuentras bien? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está Hilas? Y Polifemo le dijo, es que eso me pasa, que no lo sé. Y Hércules, ¿cómo que no sabes dónde está Hilas? Bueno, a ver, Hércules, has dicho que nos separásemos, ¿no? Me he separado, no he ido con él, por tanto, no sé dónde está. Pero digo que no sé dónde está, aparte, además de eso, porque he escuchado gritos suyos. Y Hércules, ¿cómo que gritos suyos? ¿Qué dices? A ver, sí, sé lo que estáis pensando. En plan, ¿cómo puede ser que Hércules no deje a Hilas solo con la tripulación del barco, pero sí por el bosque? Ya, bueno, incoherencias tenemos todos. Hércules dejó el árbol y agarró a Polifemo del cuello y le dijo, ¿pero dónde has escuchado los gritos de Hilas? Polifemo así, en plan, no lo mató de milagro, le podía haber dislocado tranquilamente cualquier hueso del cuerpo, dislocado, partido, fulminado. Pero por suerte Hércules paró a tiempo. Y Polifemo le dijo, por aquí. Y fueron hacia allí. Y estuvieron mucho, pero que mucho rato buscando. Pero no encontraban a nadie. A todo esto, pues claro, iba pasando el tiempo y los argonautas se iban pues impacientando. Y al final, pues, Calais y Cetes, los hijos del viento, fueron a Jasón, líder de los argonautas, y le dijeron, oye, Jasón, habría que irse yendo ya, que Hércules se está columpiando con el árbol. Pero Telamón, que era otro tripulante del Argo, fue y dijo, wow, Jasón, no los escuches, hay que esperar a Hércules, es literalmente el más fuerte que tenemos y no podemos prescindir de él. Y claro, Calais y Cetes le dijeron, a ver, nosotros somos hijos del viento y no necesitamos a Hércules, el viento nos ayuda. Y Telamón les dijo, pues sí, como nos ayudó el otro día con la tormenta o qué lo que. Tuvieron una bronca enorme, pero al final del mismísimo mar salió Glauco, que Glauco era una divinidad marina. Glauco tiene una historia increíble con Circe, que ya os lo contaré en otro chismecito, pero bueno, se presentó ahí Glauco y les dijo a los argonautas que ni se les ocurriera esperar a Hércules, Polifemo e Hilas, que se fueran de allí y ya de allá, que el destino de Hércules era quedarse allí y no seguir con los argonautas. Todos se callaron la boquita e hicieron caso del dios marino y se fueron dejando allí solos a Hércules, Polifemo e Hilas, que no sabemos qué ha pasado con Hilas. Yo os voy a contar qué le pasó a Hilas, pero que sepáis que Hércules nunca lo supo. Así que sentíos afortunados. Hilas estaba por el bosque buscando un árbol digno de convertirse en remo de su amado o no tan amado Hércules. Pero en un momento dado escuchó una voz muy dulce, muy bonita, que lo llamaba. E Hilas no pudo resistir la tentación de seguir esa voz. Hilas. La voz que escuchaba Hilas era más bonita, ¿vale? Pero haced un esfuerzo, hago lo que puedo. Hilas se iba moviendo y la voz cada vez la escuchaba más cerca, hasta que de pronto llegó a un río. Aquí esas voces que lo llamaban se fueron difuminando. Y claro, se sintió un poco confuso, asustado, porque no sabía dónde estaba y ya no escuchaba las voces. Hasta que de pronto, a lo lejos, vio unas ninfas muy hermosas que lo estaban llamando. Y él, pues, fue hacia ellas. Las ninfas estaban sentadas en la orilla, como reposando, pero cuando él se acercó, ellas se metieron en el agua y él extendió su mano a una de ellas y ésta se la agarró y lo sumergió. Unos dicen que murió, pero otros que las ninfas lo convirtieron en un ser acuático inmortal. Las ninfas se habían enamorado de Hilas y decidieron quedarse con él para siempre. Había que ser muy valiente y fuerte para atreverse a robarle algo a Hércules,
y más algo tan preciado para él como era su amante Hylas. Y las ninfas no solo se atrevieron, sino que lo consiguieron y salieron indemnes. ¿Con quién prefería estar Hylas? ¿Con Hércules o con las ninfas? Bueno, no lo sabemos. Con Hércules no sabemos cómo estaba. Y con las ninfas, pues, fue él hacia ellas, ¿no? Él acudió a su llamada. Pero bien es verdad que las ninfas hacían esa magia, ¿no? Con su voz que atraían a cualquier ser, el que ellas quisieran. Pero bajo mi punto de vista, Hylas simplemente fue otra víctima de seres divinos y o hijos de dioses. Pero oye, bueno, si algún día os lo encontráis por algún río vagando, preguntadle qué tal, cómo está, y me contáis. Por cierto, Hércules se dice que volvió a seguir haciendo sus trabajos una vez habiendo perdido a su amante Hylas, pero también se dice que llegó a la Cólquide, donde estaba el vellocino de oro, andando. Pero yo me quedo con que dejó esa aventura porque estaba triste y frustrado, ya no quería seguir con eso y se fue de vuelta a hacer sus obligaciones, que eran los 12 trabajos de Hércules, que por cierto los tenéis todos en mi perfil. Nos vemos en el siguiente chismecito mitológico sobre las aventuras de los argonautas, que su trayecto aún no ha acabado. Cuídense y que tengan un buen día, un buen inicio de semana y un buenísimo año.